Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, Jorge, gracias. Jorge, actualmente estamos viendo por esta realidad del COVID personas que se han estresado mucho tanto a llegar a desarrollar ataques de pánico. Personas con las que tienen la oportunidad de hablar manifiestan que pues, han sentido eso y antes no lo habían sentido, un miedo que llega de la nada y los consume. ¿Qué es esto? ¿Por qué se está dando sobre todo en esta fecha? Bueno, es mucho más que un miedo, por eso es un ataque de pánico. Es un temor frecuentemente a lo desconocido. Digamos que se asocia a ansiedad, a taquicardia, a sudoración, a un reflejo que es puramente fisiológico, bioquímico, a cierto tipo de ordenamiento también de núcleos en el cerebro que están procesando la energía de las emociones. Así que es primero muy frecuente. En segundo lugar, está muy relacionado con la historia personal o la transpersonal, es decir, los traumas que traemos de atrás cuando ya tenemos una cierta sensibilización. Es como si lo que lo desencadena, el pánico, es simplemente la última gota que rebosa la taza. A mí alguna vez me llegó a pasar algo así, Jorge. Yo me quiero poner siempre al frente del cañón sin problema. Estaba de hecho en mi casa, solo en la noche, y llegué a la casa y estaba cocinando y sentí un miedo muy aterrador. De hecho, alguna inteligencia me decía, vos, ¿por qué estás asustado? ¿Qué es esta bobada que estás sintiendo? Pero es que no la podía controlar. Traté pues de normalizar, de regular mi respiración, pero fue algo extraño. Obviamente con el tiempo se fue, me acosté, me traté de tranquilizar y me quedé dormido, pero era algo a lo que yo sentía que no tenía control. ¿Cómo podemos controlar esa situación o a quién debemos acudir o debemos pedir ayuda o nos centramos en nosotros mismos? ¿Qué debemos hacer? A ver, primero eso responde a un cambio que es objetivo, es real, no es una cosa que está en la estratosfera, que es fisiológico, que se puede medir, se puede registrar químicamente, se puede registrar en el electrocardiograma, que puede ocurrir aunque estés dormido y aunque no tengas aparentemente ninguna pesadilla. Es muy frecuente que ocurre por ejemplo, en la noche, que la gente se despierte Claro. súbitamente con taquicardia. Es muy especial porque cuando se estudian estas crisis de pánico nocturnas y se hace un seguimiento, se encuentra cómo antes de que aparezca el pánico o el pánico despierte, hay un desorden en el corazón, en el ritmo del corazón, como si ese ritmo del corazón ya anunciara una marea fisiológica que se va a dar antes de que aparezca propiamente el pánico, Así antes de que es. tú lo experimentes. Eso se da, Cosa que perdón, unos está segundos antes, unos minutos antes. unos segundos antes, normalmente Listo. unos segundos antes, uno Así ya es. siente, antes de que uno se dé cuenta de tener el pánico, digamos que ya hay una respuesta fisiológica del Algo se pánico. acerca. Eso no quiere decir que el pánico sea un problema bioquímico, sino que hay un problema emocional que Ujú. está desencadenando el problema bioquímico y que luego está desencadenando todo lo que nosotros llamamos la percepción del pánico. Así que ahí tenemos la posibilidad de modularlo, pero modularlo no es controlarlo, ¿no? Porque uno cree que controlarlo es decir, no me da dar pánico, no dejo que esto me ocurra, me voy a No controlar, batalla más se contra pierde el él. control, porque esto no es una cosa que depende de la razón. De hecho, hay mucha gente muy inteligente, muy racional, muy madura, que hace crisis de pánico y muchos intelectuales que pudieran, digamos, analizar las cosas, pero esto no es un asunto de análisis. Y esto se debe a la manera como funciona primero el sistema nervioso vegetativo, Ujú. que son el simpático y el parasimpático. Son nuestro mecanismo de respuesta más primitivo. Segundo, los sistemas de estrés. Tercero, cómo el cerebro está procesando la información. Y cuarto, ¿qué informaciones previas hay en el cerebro que nos sensibilicen o nos hayan hecho susceptibles de la crisis de pánico? Entonces tú tienes, por ejemplo, un cerebro, una parte del cerebro que es la amígdala, es el Ujú. cerebro emocional y ese es el cerebro de las condiciones de estrés agudo, ¿no? De las condiciones en que nosotros movilizamos
todos los recursos para la supervivencia. Te va a matar un tigre o te va a picar una culebra y tú no tienes tiempo de pensar, ni irte a la enciclopedia a leer a ver si la culebra es venenosa o no es venenosa, Totalmente. sino que tú tienes que generar una respuesta de urgencia. Y en esa respuesta de urgencia hay liberación de cortisol, hay liberación de adrenalina, aumenta la glucosa, es decir, que el organismo se prepara para atacar o huir inmediatamente, para sobrevivir. En ese momento, esa parte del cerebro que es el comando emocional, la amígdala, es la que tiene el control. Pero claro, si la amígdala sigue disparada y el lóbulo frontal, la parte del neocórtex, o sea, la parte que puede procesar mejor la información, Pierde el no control asume ahí. su rol, entonces automáticamente la amígdala sigue disparando comandos para el hipotálamo, para el sistema neurovegetativo, para la suprarrenal, para el simpático, y es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿sí? Viene el pánico, luego miedo, del miedo te Del vas metiendo en ese vórtice de Eso es miedo complejo, y no tienes salida porque muy eso duro. no se ha corticalizado. Así que es bien especial. Hay una cosa es, en primer lugar, respirar, ¿no? Porque Ujú. cuando uno respira profunda, lenta, pausadamente y es consciente de su respiración, pues está llevando su mente con todos los sucesos que están ocurriendo, las está encauzando a través de la respuesta de relajación, porque una respiración lenta, pausada y profunda activa el sistema nervioso parasimpático y produce una respuesta de relajación. Obviamente en ocasiones necesitamos ansiolíticos, hay intervenciones de urgencias porque esto literalmente te posee, pero cuando tú puedes asumir la actitud del observador, no del actor espectacular, Claro. cuando tú puedes llevar tu mente a una acción de esas repetitiva como una respiración profunda y pausada, automáticamente se va bajando la marea, se va apagando el incendio. Pero es bien claro que habría que regresar. ¿Cuántas otras veces has tenido pánico? ¿Cuál fue la primera vez que te ocurrió? ¿Cómo fue que te ocurrió? Porque realmente aquí hay un cauce conflictual. Entonces, cosas que nos quiten el control, que nos hagan perder la seguridad, simplemente pueden evocar esa misma respuesta de pánico que tuvimos frente a circunstancias en épocas previas de la vida, por ejemplo. Wow, entiendo. Porque es lo mismo una persona que sufre un ataque de pánico esporádico en su vida a otra persona que de pronto dice, "Pues yo este último año llevo 5". En algún No, punto es muy ya uno debe diferente. reconocer que necesita ayuda y un tratamiento pues necesario, o de pronto es reconocerlo como: "Ve, algo me pasó y esto como llegó se fue", o queda ahí. No, el pánico es una respuesta disadaptativa del organismo. Es decir, que claro, frente a un peligro uno hace taquicardia y huye y libera glucosa y sale corriendo Sí, o claro. atacas. El Es la cuerpo se reacción prepara para. de ataque huida. Pero cuando no hay ningún peligro y tú lo haces, ya eso es un signo de alarma, porque Claro. ya no es una reacción adaptativa, sino una reacción disadaptativa o exagerada frente a un estímulo que es banal. Una cosa es que yo reaccione frente a un tigre y otra cosa es que confunda a mi mujer con un tigre, ¿no? Claro. El cerebro la confunde con un tigre Muy buena y comparación. entonces reaccione de una manera anómala. Es exactamente lo mismo con las alergias, una sustancia química que evoca una reacción profundamente exagerada, te puede dar un shock anafiláctico y te puede matar. Así que todo también es cuestión de modular ese tipo de reactividad. Y claro que necesitamos la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, que provisionalmente podemos necesitar algunas sustancias que nos ayuden como una muleta, ¿no? Claro. Mientras nos consolidamos desde el punto de vista psíquico, sí. Jorge, digamos que una persona se quiere apropiar de sí, decir, yo le voy a luchar estos ataques de pánico. Muy bonito, tiene pues tiene algo muy admirable en que los quiere batallar, pero ¿qué genera en el cuerpo un ataque de pánico? Ya al ser como estrés, como lo comparas con el estrés llevado en el cuerpo durante muchísimo tiempo, pues causa enfermedades, daños. ¿Qué causa estos ataques de pánico a largo plazo si los permitimos quedarse? Ahora, el ataque de pánico, hay una respuesta fisiológica exagerada, puede subir la presión arterial, entonces puede sufrir el corazón, pueden sufrir los riñones a causa del aumento en la presión arterial. Si hay un estrés sostenido permanente, aumenta el cortisol con todos los efectos
que el exceso de cortisol puede tener el organismo, aumenta la glicemia, eso puede inducir una respuesta a la insulina, aumenta el consumo de catecolaminas, eso a la larga puede dar un estado de agotamiento de las catecolaminas, que son la noradrenalina, la dopamina, moléculas que son muy importantes para la fisiología del organismo. Puede llegar a un estado de tensión y de desgaste tal del sistema nervioso vegetativo que ya no somos capaces de reaccionar, nos quedamos fundidos. Eso puede conducir a un síndrome de fatiga crónico, también a una fibromialgia. Wow. El cerebro automáticamente, como un mecanismo de defensa, literalmente te inmoviliza y te manda a la cama para que no te desgastes. Entonces vas a experimentar lo que se llama la encefalomielitis miálgica o la fibromialgia, en la que un pánico sostenido de una forma casi que continua literalmente funde el organismo, porque claro, nosotros producimos energía y hay un balance entre la producción y el gasto de energía. Si el gasto de energía aumenta enormemente, entonces no tenemos energía ni para dormir, tenemos insomnio, por ejemplo, se nos baja el sistema inmune, porque es que el sistema inmunológico puede consumir, puede necesitar un gran consumo de energía cuando estamos sometidos a condiciones de estrés. Por eso sabemos que el estrés baja la inmunidad y nos vuelve mucho más sensible a las infecciones, y también cuando baja el cortisol, baja las enzimas antirradicales libres, muchos mecanismos que nosotros tenemos de antiinflamación. De que nosotros tenemos una farmacia interna perfecta, pero esa farmacia en condiciones de estrés permanente no funciona. Y también sabemos, no hace ya muchos años, eso fue en este siglo, que las neuronas se reproducen, que Claro. las neuronas se pueden regenerar, pero cuando tenemos estrés y hay un exceso de cortisol, las neuronas pierden su capacidad de regenerarse. O sea Gravísimo. que cuando no hay regeneración en el cerebro, cuando no hay antirradicales libres, cuando no hay drenaje de toxinas, entonces también empiezan lo que llamamos las enfermedades neurodegenerativas. Aumenta la glicemia, la resistencia a la insulina, disminuye la circulación a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene un sistema linfático que lo desintoxica permanentemente, pero si ese sistema no funciona, se acumulan toxinas, y cuando hay un acúmulo de toxinas pueden venir las enfermedades neurodegenerativas. Ya estamos hablando de una cosa más global, Ujú. que es el estrés, pero una de las causas mayores de estrés es el miedo. Claro. Y la peor causa de estrés es el síndrome de pánico, en el que realmente perdemos el control. Por eso, claro, necesitamos ayuda. Y la ayuda sería tratar de remontarse al origen del conflicto y ver qué es esto desde la profundidad de la conciencia que esté haciendo que hagas pánico con una cucaracha. Eso es un absurdo, ¿no? Uno encuentra de pronto una doctora, psiquiatra muy querida y muy racional, que pasa una cucaracha por el consultorio y se sube al escritorio, sí. Entonces decir, ¿cómo es si el psiquiatra si la sabe todas? Y bueno, todo eso tiene todos los mecanismos mentales para afrontarlo. Es que no basta la mente. Aquí el cuerpo está jugando un rol muy importante. Y aquí es claro que hay memorias que ya no solo son memorias en el sentido intelectual de la Ujú. palabra, sino que son memorias celulares, memorias orgánicas que están programadas hasta el tuétano y que nos generan ese tipo de reactividad de marea física que es enorme. Jorge, ¿en qué punto una persona debe ir a buscar ayuda? Yo sufrí un ataque de pánico y no fui a buscar ayuda, pues obviamente estoy trabajando en cosas personales que creo que pueden ayudarme a resolver eso, pero ¿en qué punto una persona debe alzar la mano y decir, necesito ayuda? De luego de 2 ataques de pánico, 3, 1. No, puede ser uno, depende primero de la frecuencia. Y en segundo lugar, muy importante, la intensidad. Un solo ataque de pánico puede ser deleterio, puede ser destructor para el organismo, puede hacernos perder el control de una manera absolutamente irracional y puede generar un accidente, Claro. ¿sí? Así que depende de la intensidad, y eso pues es el criterio de cada quien. Hay que aprender a manejarlo, porque esto no se trata de poner fuerza de voluntad, ¿no? Aquí no basta la voluntad.
porque hay cosas que se escapan a nuestro control. Entonces, con mucha humildad, aceptar que necesitamos ayuda y que necesitamos una ayuda profesional, puede ser una ayuda psicológica, puede ser la ayuda de un buen amigo, la ayuda de la señora en un momento en el que uno está en una crisis de eso. Tener a alguien cerca da seguridad y da confianza. Experimentar el cariño, un abrazo, quien nos escuche, quien nos comprenda. Pero claro, si nosotros le echamos la culpa al otro y decimos que no estás, es que eres un flojo, es que no estás poniendo de tu parte, es que eso es una tontería, ¿no? Mm, Puede ser una cucaracha, un ratón, puede ser una tontería, eso es complejo. pero para el que está sufriendo la crisis de pánico es una serpiente venenosa Mm. o es un tigre o es algo que se le vino encima. Por eso en el día de hoy los servicios de urgencia están llenos de crisis de pánico. Mucha gente, se experimenta, ¿qué te digo? Una sensación de muerte inminente, ¿sí? Miedo a la muerte. Sí, no solo miedo a la muerte, sino Voy a la morir. sensación de que me estoy muriendo, Wow. o la sensación física de que tengo un infarto. Estoy convencido de que tengo un infarto y que me puedo morir. Vamos al hospital y nos hacen el electro y todos los exámenes y no nos encuentran Con nada. los mismos A síntomas, lo brazo mejor sí, izquierdo. sí, todo, exactamente los mismos síntomas. Wow. Puede reproducir el síntoma de una úlcera, puede dar, por ejemplo, una diarrea puede ser la manera como se expresa una crisis de pánico, puede ser un lumbago, ¿sí? En un lumbago muchas veces lo que hay es una tensión a nivel lumbosacro que genera un espasmo de toda esa musculatura, disminuye la circulación hacia la columna vertebral y hacia los ligamentos y los músculos paravertebrales, y entonces nos va a dar un lumbago. De hecho, muchos lumbagos uno no encuentra ni la hernia discal que buscaba, ni encuentra el problema de artrosis facetaria. Es decir, lo que uno busca como médico, lo que va a encontrar es un espasmo terrible, porque cuando tenemos miedo, lo primero que hacemos es que metemos el rabo entre las patas, como dice la gente, ¿sí? Como un perrito que Claro. corre muerto de miedo. Nosotros también generamos una contractura masiva Mm. a ese nivel. Eso se asocia frecuentemente con el bruxismo. O sea que hay formas de pánico relativamente congeladas que pueden aumentar la presión, la tensión neuromuscular y que pueden desorganizar el sistema neurovegetativo, el simpático y el parasimpático. Cuando se desorganizan, puede dar ya sea una taquicardia, puede dar una diarrea, puede dar un ataque asmático. Un ataque asmático puede ser la somatización de un pánico, por ejemplo. Wow. Veo que la soledad es un factor muy determinante cuando se está en crisis de pánico. Tratar de evitarla, buscar compañía. Claro, sí, una persona con crisis de pánico no se debería de dejar nunca solo. Debería mínimo sentirse acompañada, acompañada en presente en su lugar, acompañarla al hospital. Aquí es muy importante generar un soporte, pero generar un soporte no es el soporte intervencionista del debería ser y de la Estar ahí cantaleta, no, solamente. es el soporte amoroso que ellos necesitan, ¿sí? Así como un bebé o un niño que llora y hace una pataleta necesita la presencia amorosa de su mamá. Mm. Jorge, muchísimas gracias por aclarar este tema. Seguro a muchas personas que están pasando por esta situación del COVID, situaciones económicas, los tienen un poquito estresados y creo que puede sumarles mucho en este momento. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti.